Noticia de último minuto. En el marco de la inauguración del programa de políticas públicas globales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, expuso de manera virtual sobre la dimensión internacional en la implementación de la Agenda 2030 en Chile. En la instancia, el canciller Alamán destacó que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen un marco integral de desarrollo que toma en cuenta diferentes esferas del ser humano, como es la dimensión social, económica y medioambiental. Abre la cita, en palabras del ministro, es el esfuerzo más completo y ambicioso de la comunidad internacional para avanzar hacia un paradigma de progreso global que, lejos de separar entre naciones más o menos adelantadas, las unifique tras un propósito compartido. Bienvenidos, mis queridos telepensantes. Nos hemos enterado de que hay un caso más o menos representativo de lo que hemos venido diciendo en este canal. Estoy hablando del hijo de Guillermo Pirce, ¿no es cierto?, que se le ha encontrado un gran arsenal en su casa, este funcionario del Poder Judicial. Bueno, ¿quién es el padre de este funcionario? Gobernador en la época de Bachelet. Bachelet. Antes de eso, miembro de la ANI. Funcionario del Juzgado de Garantía de Traillén. Primo del alcalde de Traillén, que hoy día va a la reelección y es del PPD. Hablamos del caso de Juan Pablo Pirce. ¿Habrá tenido algo que ver en la toma del municipio de Traillén este hombre? Lo dejo rebotando para los telepensantes que forman parte del Poder Judicial y que vean este canal y estén en el sur de Chile, ¿no? Puede ser que sea interesante analizar esa arista. ¿Qué tiene que ver la Agenda 2030 con este caso? Esta columna es extensa. Pretende unir tres aspectos de nuestra realidad, de la realidad de un país que parece estar a la venta. A la venta en el sentido de que hay ciertas condiciones que se están dando, que lo están dejando para el mejor postor, para que se lo lleve el mejor postor. Ustedes me podrían decir, bueno, pero eso es como un remate. Bueno, no entremos en detalle, ¿sí? Voy a decir que Chile está a la venta. Y no porque alguien lo esté poniendo a la venta de forma específica, sino que porque las condiciones que se están avanzando nos están dejando en manos de ciertos poderes que tienen su manifestación en la narcodictadura de Maduro, en el narcoterrorismo que está afectando a Chile, su manifestación en personajes como Pablo Iglesias y su manifestación en leyes como la de Hugo Gutiérrez, para evitar, ¿no es cierto?, que se dé beneficios carcelarios a los presos de Punta Peuco, a pesar de ser todos ellos de tercera edad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta larga columna es vincular la Agenda de 2030 con la narcopolítica que desde este canal hemos dicho que el siglo XXI ha inaugurado un nuevo tipo de régimen, un régimen que nunca se había visto hasta ahora. Hablamos de una dictadura que se sostiene sobre la base del narcotráfico y del terrorismo. Ustedes me podrían decir algo similar pasó en Afganistán, pero no hubo una dictadura. Afganistán siempre tuvo una especie de gobierno de tribus que se peleaban entre ellos. La narcodictadura de Maduro es una nueva forma de régimen y que avanza desde distintos canales hacia la captura de las esferas del poder y de las instituciones de las demás democracias en Latinoamérica. Entonces vamos a vincular la Agenda 2030 a este fenómeno del narcoterrorismo que está viviendo Chile y a la ley Gutiérrez, como la vamos a llamar. Comencemos. Es interesante observar, quisiera yo constatarles a ustedes,
que ciertos temas que hemos planteado en este canal, como el robo de la madera o efectivamente el avance de del narcoterrorismo, han empezado a cobrar relevancia. Y este canal no está solo, obviamente que somos varios los que estamos impulsando este tipo de temas. Pero acá los telepensantes claramente están haciendo una diferencia y yo me doy cuenta de eso por los interlocutores que me llaman, que me aportan información y que están dispuestos a que desde este canal se vayan enriqueciendo las columnas que voy desarrollando con otras perspectivas o con información de la que carezco. Entonces, lo que quisiera comenzar diciendo en ese sentido es que hay que felicitar a todos los que hoy día dentro del espectro político se mueven en contra del avance del narcoterrorismo. Y dentro de eso vamos a decirle al diputado Gustavo Sangüesa que está muy bien que se esté hablando ya definitivamente de narcopolítica. Él ha denunciado que ha permeado esta narcopolítica a los municipios y que se están desplegando prácticas intimidatorias. Por su parte, Macarena Bravo, candidata independiente a la convención que compite en un cupo UDI, reafirmó este punto en el programa Sin Filtros, indicando que el narcotráfico está en todas las esferas del Estado. Es inminente que la narcopolítica y el narcotráfico están llegando con mucho más fuerza a nuestro país. Esto está vinculado a la Agenda 2030. No probablemente desde la perspectiva que lo está viendo el ministro Alamán, pero ya vamos a ver desde dónde podemos establecer los lazos. No estoy acusando a nadie, solamente creo que muchas veces esta derecha acomodaticia de la que hablamos hace 2 columnas atrás no está dispuesta a hacer realmente la pega. Cuando alguien UDI apoya la ESI, la educación sexual integral, entonces ese UDI no ha leído nada y no le interesa saber nada y no está preocupado de lo que está apoyando, a menos de que sea un infiltrado comunista en la UDI. Bueno, vamos a lo primero que les quería mencionar respecto de este Juan Pablo Pirce. Fíjense cómo funciona el narcoterrorismo, empiezan a permear todas las instituciones. Es súper importante tener en claro que Pirce tiene un cargo dentro de tribunales sin poder de decisión. Sin embargo, desde su cargo puede revisar cualquier causa del Poder Judicial, solo ingresando los apellidos de las personas. ¿Qué tal? La información es poder y por eso es que nosotros estamos haciendo este canal y por eso es tan importante que me apoyen suscribiéndose y me apoyen por Patreon, porque en eso estamos. Estamos tratando de reordenar. ¿Qué puede tener que ver el narcoterrorismo que promueve la narcodictadura de Maduro con la Agenda 2030, con el proyecto de ley de Hugo Gutiérrez? Bueno, lo que tienen que ver es que confluyen estos tres vectores desde mi perspectiva, constituyendo estas condiciones que ponen a Chile a la venta, al mejor postor. Vamos a la primera imagen, Bachelet y Maduro en su reunión. Sonrisas de los participantes. Excelente la videoconferencia de Bachelet con Maduro, así se titulaban. Maduro estaba muy contento con su conversación con Bachelet. Cordial, definió el 5 de marzo de este año 2021 el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, la reunión telemática que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, mantuvo en la tarde del miércoles con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Se conversó sobre el avance de la cooperación con su oficina, el impacto negativo de las sanciones internacionales y nuestra política para controlar el COVID. En la excelente videoconferencia, como la definió el mandatario venezolano, se repartieron sonrisas y empatía entre sus protagonistas. Bueno, más allá de la amistad que existe evidentemente por un tema de sintonía ideológica, ustedes me pueden decir, sí, esa fue una instancia en la que Bachelet parece haberle sonreído a un dictador al que también ha criticado en algunos de sus informes. Es cierto eso, pero vamos a ver por qué lado Bachelet no hizo nunca lo que debió haber hecho para evitar que avanzaran los tentáculos de la narcodictadura en Chile. Entonces, para mí, esta sonrisa, así es como lo interpreto yo, puedo estar equivocada. Pero para mí hay algo más detrás de esto. Y yo no soy de la teoría de la conspiración, pero me gusta ir a los hechos.
Y atar los cabos es parte de lo que hacen las tejedoras, las seguidoras de la diosa Atenea, como yo. Bueno, vamos entonces a hablar de la denuncia que hace Trujillo, el canciller Holmes Trujillo de Colombia, ante la OEA el 11 de septiembre de 2019. Aquí está la imagen del artículo. De acuerdo con el canciller Holmes Trujillo, este vínculo, el vínculo entre las FARC, el ELN y la narcodictadura de Maduro, lo cito, tiene como propósito la continuidad del régimen, mantener su relevancia y acceso a los negocios criminales y actuar en un nuevo rol como actores de seguridad para las autoridades regionales. Afirmó que se trata de una amenaza para la seguridad nacional porque un ELN, que es otra agrupación narcoterrorista de Colombia, más posicionado en territorio venezolano con la protección del régimen, genera nuevos elementos de inseguridad a la paz y la tranquilidad en la región, pero además la conformación de un enclave criminal en virtud de la presencia de una organización terrorista en ese estado les permite también eludir las acciones en su contra, es decir, les facilita que se burlen los deberes naturales de los estados en materia de la lucha contra el terrorismo. ELN y FARC, digamos. A ver, ¿en qué basa su poder hoy día Maduro? Bueno, en este tipo de narcoterrorismo que lo sostiene a partir del negocio del narcotráfico, del terrorismo, y es cómo funcionan hoy día estas células narcoterroristas, bueno, justamente al amparo de un Estado que les concede la posibilidad de hacer lo que quieran en un determinado territorio donde ellos tienen el control. ¿Les suena más o menos a algo similar a lo que está pasando en la macrozona sur? Donde hay sectores enteros, o sea, hectáreas y hectáreas, bajo el control de la narcoguerrilla, donde hacen lo que quieren, plantan lo que quieren, le cobran lo que quieren a los campesinos, los esclavizan. Exactamente el mismo modelito, importado directamente de Venezuela. Ahora, miren esta tercera imagen. Acá estamos hablando de un artículo en el que una fuente vinculada a la FARC, un exguerrillero, entrega su testimonio a autoridades colombianas y logra identificar a 2 integrantes de la CAM que fueron recibidos en el Frente 48 de la FARC. Se trata de Mauricio Guayquilao y Luis Tralcal Quidel. Esto se publicó en 2010, artículo de la tercera, 19 de julio de 2010. Fíjense que sabemos desde 2008 que hay vínculos entre el Partido Comunista, la CAM y la FARC. Adivine usted, ¿quién gobernaba Chile el 2008 cuando se supo toda esta información? Bueno, veamos qué es lo que se sabía bajo el primer gobierno de la señora Bachelet. En una entrevista a Emiliano Arias, que después saldría bastante trasquilado, que era el fiscal que investigó el vínculo con la FARC, entre la FARC, la CAM y la entrevista se titula No interrogué a comunistas. Sábado 1 de agosto de 2015 en el Mercurio, cuerpo B creo que es. La investigación en Chile sobre los vínculos de la FARC con el Partido Comunista Chileno y el conflicto mapuche en el sur, que causó impacto a partir del año 2008, no tuvo por objetivo indagar la relación del Partido Comunista con el Ejército Revolucionario Colombiano o un problema de seguridad nacional. El propósito fue continuar con las investigaciones que ya realizaba un fiscal sobre las relaciones terroristas extranjeras de la Coordinadora Arauco Mayeco. Así lo aclaró el fiscal Emiliano Arias. No había que investigar el vínculo de la FARC con el Partido Comunista Chileno, ni la relación de ambos con el conflicto mapuche en el sur. Gobierno de Bachelet. Arias recuerda bien el contexto, si bien ha olvidado algunos nombres. Yo había empezado la investigación de oficio de los vínculos de las organizaciones extranjeras con organizaciones chilenas, en particular entre la CAM, Coordinadora Arauco Mayeco, y la FARC y la ETA. Cuando llegaron esos correos, los correos que pillaron en el computador de Raúl Reyes, a quien yo entrevisté cuando hacía mi práctica en el Mercurio, el segundo al mando
de la FARC, lo entrevisté por teléfono. Bueno, cuando llegaron esos correos me los entregaron a mí porque yo ya tenía la información y estaba indagando. Hubo 2 entregas de correos del computador de Raúl Reyes, donde estaba claramente, se mostraba el vínculo entre personeros del Partido Comunista, gente de la CAM y la FARC. Todo bajo el gobierno de... Claro, la que recibió Chaguán sería una de las entregas y la que tuvo el director de la ANI. ¿Se la entregó también usted? Espérense, esa misma ANI en la que trabajó este señor Juan Pablo Pirce, ¿no es cierto? Sí. No sé si es la misma época, pero es la misma institución. Yo no trabajé en la ANI, dice el fiscal, sino directamente con la policía y la Fiscalía de Colombia. Hicimos diligencias en conjunto, pero la verdad no me acuerdo si recibí ese informe de la ANI. Después le preguntan qué tipo de vinculación había, y él responde: había vinculación con algunos miembros de la CAM. Se corroboraron viajes, la existencia de estos sujetos al interior de campamentos de la FARC. Se envió a fiscales a la zona del conflicto y supongo que esos resultados los habrán usado en un juicio. Yo también me hubiera encantado saber. No, según una de las personas que trajo la información a Chile, no se hizo juicio respecto a esto. Pero ustedes me pueden corregir y yo feliz siempre que me corrijan, sobre todo cuando me equivoco en las matemáticas y los porcentajes. Una nietzscheana aprende de sus errores, pero aprende feliz y libremente, porque los disfruta. En esa época ocurrió el atentado al fiscal de Cañete, Mario Elgueta, ¿no es cierto? Y eso es lo que estaba investigando. Bueno, y le preguntan, ¿y cuál es el vínculo con el Partido Comunista? Y él responde: dado que los vínculos de tipo político no eran constitutivos de ningún delito en Chile, o sea, si la FARC es una organización política y el Partido Comunista es una organización política, no hay delito. En ese evento, la Fiscalía colombiana solicitó la extradición de Manuel Olate, también del Partido Comunista, que volvía al campamento guerrillero cuando el gobierno colombiano bombardeó la zona. Luego se desiste el Estado de Colombia por cuanto se declara nula la evidencia obtenida de los computadores de Raúl Reyes. ¿Pero qué vínculo exactamente tenía el Partido Comunista chileno con la FARC? Un vínculo de coordinación más que nada. Eso se canalizaba a través de la coordinadora bolivariana. Bolivariana, cuyo vocero era el comunista Manuel Olate. FARC, CAM, coordinados por la coordinadora bolivariana, Maduro, Chávez. ¿Y en Chile no se investigó? ¿Bajo el gobierno de quién? Bien. ¿Cuál fue el principal indicio de la relación CAM-FARC? Aquí hubo entrenamiento al interior de los campamentos de la FARC de ciertos miembros de la CAM cuyos nombres no recuerdo. ¿Qué hizo con ese resultado? ¿Para qué sirvió? Yo entregué la información y se incorporó al juicio oral. Esa era la idea. En aquella época había indicios de que los delitos eran cometidos por sujetos con preparación militar. Entrevistó a los comunistas que aparecían en los correos: Guillermo Tellier, Juan Andrés Lagos, Lautaro Carmona. No tenía por qué entrevistarlo. No había delito común. Solo con ley de seguridad interior del Estado hubiéramos podido investigar. ¿Por qué no ley de seguridad? El subsecretario del Interior de la época, Felipe Arboe, dijo ayer que, lo cita, al gobierno nunca le llegó formalmente esa documentación. Eso no es cierto. Y como se entregó a la Fiscalía Nacional, siguió su curso. Está bien, quizás no le llegó al gobierno, pero a ver, si la Fiscalía Nacional no es parte del aparato del Estado y el Estado no está compuesto de los 3 poderes y entonces el gobierno tiene que hacerse cargo de lo que pasa en los otros 2 poderes. No. O si le llega la información al Congreso, el gobierno puede decir, bueno, pero le llegó al Congreso, no me llegó a mí. No sé, puede haber algún resquicio legal en esto, pero el espíritu claramente no le hace, no tiene ninguna lógica, ¿no? ¿Pero por qué, le pregunta el periodista todavía, el gobierno no pidió aplicar la ley de seguridad interior del Estado para averiguar algo que podría afectar la seguridad nacional? Eso lo hubiera hecho Cardemil. Tuvo su mismo cargo en tiempos de Pinochet, pero en una sociedad democrática hay que aprender a respetar las instancias democráticas. Se confirmó un vínculo político, pero no operativo de las FARC en Chile. O sea, no era operativo. O sea, no se iban a entrenar y luego operaban como las FARC en Chile, gente de la CAM vinculados a través del Partido Comunista asociado a la red bolivariana. Eso no es operativo.
Bueno, puede ser que yo no entienda de la definición leguleya de la operatividad, de lo que es operatividad. Pero si eso no es operativo, no sé, entonces la definición, digamos, se salta todo sentido común. ¿Mm? Vamos ahora a la próxima etapa, narcosocialismo. No estoy con esta foto queriendo decir nada de Elizalde en lo personal. Sin embargo, ya se ha ventilado mucho y no se ha dado ninguna respuesta respecto de qué está pasando y qué ha pasado con el Partido Socialista. ¿Partido de quién? Del señor Bachelet, creo, ¿no? No, yo puedo estar equivocada. Artículo de Cristian Valenzuela, la tercera, 20 de junio de 2019. Son todos narcos, dice. Y se pregunta, ¿por qué Álvaro Elizalde sacó la licencia de conducir en la comuna de San Ramón y fijó como domicilio para esos efectos la casa de la esposa de un operador político del alcalde de la comuna? ¿Qué pasó con la denuncia de amenazas que recibió la esposa de Elizalde durante la última campaña parlamentaria? ¿Por qué Álvaro Elizalde, pese a todos los cuestionamientos, decidió llevar a la hermana del alcalde de San Ramón en su lista de candidatos al comité central del partido? ¿Por qué en San Ramón hay tantos militantes socialistas y por qué tienen una influencia desproporcionada en las elecciones del partido? ¿De quién será ese partido? No me acuerdo yo. Pero creo que es de alguien que bajo su gobierno no se investigó absolutamente nada respecto de la influencia de la narcodictadura de Maduro a través de la FARC y del Partido Comunista en Chile. Y creo que esa persona hoy día no forma parte de una organización internacional que mientras le sonríe a Maduro y tiene sentado a Cuba, a China y a Venezuela en una mesa para la defensa de los derechos humanos, promueve la Agenda 2030. Pero vamos más allá. Como todo esto es producto de mi afiebrada imaginación, mostremos al señor Maduro y sus reacciones, solamente damos, recuerdo, botón de muestra. Aquí estamos con el Dinamo, 21 de octubre de 2019. Nicolás Maduro afirma, vamos mejor de lo que pensábamos respecto de la explosión del 18 de octubre, ¿no es cierto?, en Chile, 2019, y todavía lo que falta, no puedo decir más, son secretos de Super Bigotes, él es el Super Bigotes, estamos cumpliendo el plan. El sábado siguiente, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio, acusó al Foro de incentivar las protestas que tuvieron lugar en Ecuador y que ahora se desarrollan en Chile. Según el Tribunal Supremo de Justicia, el encuentro anual de organizaciones y movimientos de izquierda creado en 1990 es la maquinaria que utiliza el crimen organizado para desestabilizar la democracia en el hemisferio. El avance de la narcodictadura. Veamos, como todo requiere además de ser explicado. Acá en esta imagen les queda claro bastantes cosas. Les voy a leer una información. OK Diario es una especie de diario, pero también está confirmado por otros medios. Luego les estoy dando la fuente porque tienen que revisar ustedes, digamos, yo hice lo que pude, pero todo este tipo de noticias se silencian bastante y luego salen efectivamente, pero no en el diario oficial, digamos, que uno podría citar con toda tranquilidad. Sin embargo, salió en varias fuentes dentro de Internet esta información. ¿Qué es lo que dice? Miren cómo funciona esto. ¿Se acuerdan el caso de Juan Pablo Pirce, que yo les dije que dado el cargo que tiene puede acceder a cualquier tipo de información solamente respecto de los casos que lleva a tribunales, solamente ingresando los nombres, etcétera? Bueno, Pablo Iglesias quería entrar al Centro Nacional de Inteligencia de España y lo que hace el Centro Nacional de Inteligencia es exigirle a Pablo Iglesias que explique sus conexiones con Venezuela. ¿Cuándo fue esto? La noticia es del 25 de febrero de 2020. En ese escrito, el vicepresidente deberá explicar, en el escrito que le manda el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, deberá explicar cuál fue su papel en la llamada Fundación CEPS, el instrumento venezolano a través del que los fundadores de Podemos recibieron al menos 7.7 millones de euros para financiar el nacimiento y puesto en funcionamiento de la formación morada. A Iglesias, por ejemplo, también le pueden pedir explicaciones por su militancia en el movimiento 15M y los intentos y ofrecimientos del entonces presidente venezolano Hugo Chávez por controlarlo.
previo pago de ingentes cantidades de dinero. También debería acreditar Iglesias los pagos que el gobierno de Maduro encargó en febrero de 2014 a una cuenta a nombre del vicepresidente en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas, un desembolso de $272.000 que Diario acreditó con documentos y que Pablo Iglesias llevó ante la justicia, que ha asegurado que la información es veraz, condenando a Iglesias a pagar las costas del proceso. La relación de Iglesias con Venezuela podría ser un obstáculo en el intento del líder de Podemos para acceder a la información confidencial de la CNI. De eso se trata. ¿Eh? Siempre quieren hacerse de los organismos de inteligencia. Esa es la forma también que relata Arendt. Funcionan las primeras etapas de la construcción de las condiciones para el advenimiento del totalitarismo en Europa. Exactamente esta. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ofreció un puesto en la comisión delegada del gobierno para asuntos de inteligencia al señor Pablo Iglesias. Bueno, por otra parte también podemos pensar que quizás estas denuncias realizadas en medios, digamos, que bueno, alguien podría decir no responde a la acreditación que uno quisiera que tuviesen, pero sí hay innumerables noticias de Pablo Iglesias, incluso sus propios posteos, respaldando a Maduro y diciendo que Guaidó es un traidor. Y es un falso presidente, en sus palabras. En una entrevista con La Sexta concedida en el marco del Día del Trabajador, Iglesias ha dicho condenar sin matices lo que ha calificado como un golpe de Estado en un país hermano. Bueno, así funciona este señor Iglesias. Ahora, volvamos al tema de la Agenda de 2030. Ya vimos a nuestro ministro celebrando su implementación. Ahora veamos cuáles son otros de los objetivos que el ministro no menciona de esta agenda, que al menos yo pude googlear los 17 objetivos de esta agenda, fijados en 2015. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, el acceso al control de tierras, la propiedad, los recursos naturales y los servicios básicos, es una situación que a través de este objetivo se busca garantizar para las personas vulnerables, es decir, quienes ganan menos de $1.25 al día, alrededor de 876 pesos chilenos. Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, reducir la desigualdad en y entre los países, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. De todo esto, uno podría decir que las buenas noticias en la Agenda 2030, que es también donde Alamán pone más el énfasis, son en las medidas que se adoptan en protección del medio ambiente. Pero todo lo demás no tiene absolutamente nada que ver con un gobierno de derecha. La pregunta es, ¿quién eligió a Piñera para que se diera control territorial a personas que ganan menos de 1.000 pesos al día? ¿Quién eligió a Piñera para que garantizara una educación inclusiva, equitativa, de calidad? Inclusiva, eso significa ESI. ¿Quién eligió a Piñera para eso? Porque aquí en eso están. Cada uno de estos conceptos significa muchas cosas, muchos planes, muchos avances de la izquierda, hasta en las aulas, en las familias. ¿Quién eligió al gobierno de Sebastián Piñera para lograr una igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas? Igualdad entre los géneros, entonces, señor Piñera tiene que crear un ministerio del hombre, ¿sí? ¿Quién eligió al gobierno de Piñera para reducir la desigualdad entre los países? ¿Qué es lo que significa reducir la desigualdad entre los países? Bien. La versión de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias publicó el 1 de febrero de 2021 una columna en el Mercurio sobre esta agenda de 2030. Ahí justamente habla de la lucha por la reducción de desigualdades. Acuérdense esa columna en que nosotros vimos que Pablo Iglesias vive en una casa de multimillonarios. Es que siempre hay unos, como termina el libro de La Granja de Orwell, ¿no? Siempre hay unos animales más iguales que otros. Y el más igual de todos los cerdos aquí vive con su señora ministra de la Igualdad en una casa de multimillonarios. Bueno, este señor, que padece no de un palurdismo, sino de un cara palurdismo, ¿no? Es muy cara de palo.
para levantar este tipo de discurso teniendo una vida personal de la índole que la lleva, como otros señores acá que critican, que buscan aumentar la educación pública pero tienen a sus hijos en los colegios más caros de Chile, etcétera. Bueno, siempre el problema, ¿no?, de esta gente. Este señor dice que la Agenda 2030 nos indica que es necesario promover sociedades donde se garantice la igualdad, mediante la adopción de políticas fiscales y salariales que aseguren una protección social eficaz y justa. Quedémonos solamente en el tema de la igualdad. ¿A qué se están refiriendo cuando le quieren dar control territorial y propiedad a gente que no tiene capital para adquirirlo ni para mantenerlo? ¿Cómo va a pagar las contribuciones una persona que se le entrega una tierra así? ¿A qué se están refiriendo cuando hablan de desigualdad y de reducir la desigualdad entre los países? Bueno, volvamos con Luigi Ferrajoli y su teoría del Estado de Derecho garantista. Esto es lo que hay detrás. Superando la tradición de la primacía de lo político sobre lo jurídico, o sea, ya no van a ser los parlamentarios los que elijan las políticas sociales, sino que los tribunales los que exijan al poder político entregar esos beneficios sociales porque van a ser garantizados a nivel internacional universal. La pregunta es cómo tú garantizas con qué dinero. Superando la tradición de la primacía de lo político sobre lo jurídico, el Estado de Derecho garantista se propone invertir los papeles. El derecho ya no es más un instrumento de la política. Al contrario, ahora la política deberá ser el instrumento del derecho, sometida en todos los casos a los vínculos normativos constitucionales. Se basa en 3 tesis la teoría de Luigi Ferrajoli, a la que adhiere el señor Iglesias y que está plasmada en esta Agenda 2030. La primera tesis separa los derechos patrimoniales de los derechos fundamentales. Eso quiere decir que los derechos patrimoniales pasan a ser de segunda categoría. El derecho de propiedad se refiere específicamente. Esa es la manera de podernos expropiar a todos lo que tengamos producto del esfuerzo y bajo el pretexto de asegurarle a los demás, a los desiguales, una condición de igualdad. Bueno, nosotros sabemos dónde termina, cuál es el derrotero de este tipo de políticas. Sí, teóricamente puede no sonar incluso tan malo. El problema es que siempre termina en lo mismo. Termina en totalitarismo y en una crisis mayor. Entonces se terminan los derechos de propiedad. El derecho de propiedad ya no tiene rango constitucional. ¿Sí? La segunda tesis establece los derechos fundamentales como la base de la igualdad jurídica, que a su vez es el sustento de la dimensión sustancial de la democracia. Derechos fundamentales que son sociales. La tercera tesis reconoce la supranacionalidad de los derechos fundamentales, que son sociales. Eso quiere decir que si Argentina tiene gente pobre y Chile no, Chile tiene que sostener a la gente pobre de Argentina. Y finalmente la cuarta tesis sustenta la relación que hay entre derechos fundamentales y sus garantías. Eran 4 tesis. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que está diciendo acá la Agenda 2030 es eso. Es que tenemos que garantizar la igualdad mediante la adopción de políticas fiscales y salariales que aseguren una protección social justa y eficaz. Y eso evidentemente que tiene que ver con las diferencias, las desigualdades al interior de los países, pero también entre países. Entonces ahora vamos a transformar el tema en un tema global. Si hay desigualdad entre los países, nos vamos a dedicar a luchar por ello, no por superar y erradicar la pobreza al interior de un país. Y esto tiene que ver con un ataque directo a la soberanía. En atención a la figura política que implica la soberanía, Ferrajoli manifiesta que en el ámbito interno el concepto de soberanía se convirtió en el sustento del poder absoluto y hace notar que, lo cita, esta figura designa a un mismo tiempo una fuente suprema y no derivada, la soberanía, ¿no es cierto?, y se convierte en base de todo el aparato conceptual del positivismo jurídico, del principio de legalidad y de la convencionalidad del derecho. Luego hay que, según él, en la era de la globalización, el destino de cualquier país, con la única excepción de los Estados Unidos, depende cada vez menos de las decisiones internas tomadas por sus gobernantes, sobre todo si se trata de países pobres, y cada vez más decisiones externas, adoptadas en sedes o por poderes políticos o económicos de carácter supra o extraestatal. ¿Qué tal? Bueno, el otro punto interesante de esta agenda, además de que nosotros perdemos soberanía, por eso es que yo digo Chile a la venta, ¿se entiende? Pero la soberanía ahí tiene distintas
La soberanía no se pierde solamente porque de repente se nos impongan gobiernos supranacionales externos y la gente elegida para gobernar el país no puede implementar aquella propuesta con la que salió elegida. Vamos a ver que es un poco más complejo que eso. Entonces, el segundo punto dice que que es destacable de esta columna de Pablo Iglesias sobre la misma agenda que nuestro ministro Alamán celebra, tan amoroso él, muy amoroso, que celebre lo mismo que celebra Pablo Iglesias. Él me puede decir, sí, pero no seas ignorante, Vanessa. No, también está Merkel y está Macron y hay otros gobernantes, sí. Sí, pero espérese un poquito. Nosotros no somos Francia ni Alemania. Y lo que nos está pasando en este país es lo mismo que le pasó a Venezuela. Y es lo mismo que contra lo cual está luchando el gobierno colombiano. Y acá tenemos una situación distinta. Si usted deja entrar a una inmigración brutal en Chile, eso es distinto de si lo hace Alemania, porque en Alemania funciona el Estado de Derecho, en Chile no, ¿se entiende? Entonces son cosas diferentes. Yo estoy a favor de la inmigración, pero no para que venga la gente a pasar hambre acá, bajo la ilusión de que aquí sí iba a encontrar una mejor calidad de vida. ¿Mm? Si a usted no le importa eso, bueno, es otra cosa. No me refiero en este caso a Alemán, le digo a la persona que me esté oyendo, digamos, al telepensante que esté pensando, eso es otra cosa. Cada uno puede tener sus sensibilidades. Pero el segundo punto de esta hermosa agenda de la que nos habla el señor Alamán y que nosotros tenemos que aplaudir si es que estamos a favor de este gobierno, la explicita nuestro amigo de Maduro, impulsor de Maduro, hijo del chavismo, Pablo Iglesias, a quien publica El Mercurio en su columna, el 1 de febrero de 2021. Dice, debemos abordar la cuestión de la deuda externa de los países latinoamericanos con el foco puesto en su desarrollo y en la necesidad de que el continente pueda, de una vez por todas, liberarse de las recetas neoliberales del pasado. Bueno, evidentemente que dentro de esas recetas neoliberales está el tema de las FP, o a usted le llama la atención el desmantelamiento que hay promovido por la señora Pamela Giles. Bueno, ahora parece que ha convencido a Coloma de que esté a favor del tercer retiro, prometiéndole su amor, porque así como a Moreira le prometió su cuerpo, bueno, ahora le dijo como Coloma te amo, ¿no? Y evidentemente que esto no es ni amor ni un tema de eros, esto simplemente es parte de la Agenda 2030. Yo no creo que en todos los casos se esté consciente de parte de la derecha como acomodaticia de a quién le están haciendo el juego y de qué manera. Yo creo que no, honestamente. Prefiero pensar que no hay malas intenciones y que no se dan cuenta. Pero claramente parte de las políticas neoliberales, por lo menos Chile, que no es cierto que es la joya latinoamericana supuestamente de estas políticas, son estas ¿no es cierto?, pensiones de capitalización individual. Así que eso es lo que está celebrando nuestro canciller. Segunda pregunta. A ver, estamos viendo que donde Chile pierda su capacidad de gestión interna queda a merced de las decisiones de entidades supranacionales, ¿no es cierto? Y en este momento hay una actitud de parte del gobierno de promover planes que son esencialmente en la interpretación de la gente de izquierda y que están siendo además propuestos por personas que tienen vínculo con el narcoterrorismo, régimen cuyos tentáculos está asfixiando las instituciones del país. Esto ya ha sido reconocido por mucha gente, incluso dentro del Partido Socialista, nosotros lo sabemos por Oscar Landerreche y por Máximo Pacheco, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la segunda pata? La segunda pata para dejar un país sin soberanía es destruir, ¿no es cierto?, es por dentro sus instituciones. Y esas instituciones hoy día, como lo hemos visto ya en varias columnas, como lo ha señalado Mochati muy bien, que si los puedo saludar, realmente desde acá es de los actores en este país que ha mantenido siempre una actitud profesional impecable. Así es que un gran saludo para él. Bueno, y ahí entonces tenemos el primero, la pérdida de la soberanía a nivel de decisión respecto de planes tipo la Agenda 2030
y organismos internacionales como la ONU, INDH, etc. Segundo, destrucción de la institucionalidad, y qué más fácil que a través de la corrupción, del dinero fácil del narcotráfico y la droga. Tercero, a ver, ¿qué pasa si yo invado un país que tiene esos dos problemas, desde adentro o desde afuera? Pero me encuentro con una fuerza, con fuerzas armadas y de orden que ponen límites. Es necesario degradarlas también, ¿o no? Así el país queda a la deriva. Tenemos la forma como se vende un país a una agenda internacional y se le quita la soberanía. Tiene esta tercera pata a la que nos vamos a dedicar el resto de la columna. La ley Gutiérrez. Destruyendo la capacidad de resistencia de un país y promoviendo su desmantelamiento institucional y traicionando la confianza de los electores, es decir, deslegitimando la democracia, pero sobre todo destruyendo la capacidad de resistencia que puedan tener las Fuerzas Armadas y de orden, es que se termina por liquidar la soberanía de un país y dejarlo al mejor postor. Veamos. Es en esta última línea, en la destrucción de las Fuerzas Armadas y de orden, que se promueve el proyecto del señor Hugo Gutiérrez. ¿Mm? Ahora, ¿qué podemos decir respecto a este proyecto? ¿Por qué fuera de nuestra interpretación? ¿Por qué el gobierno está cometiendo un error gravísimo al extorsionar, como denunció la diputada Camila Flores, Camila la Buena, como le dice Gonzalo Carrera, al denunciar la extorsión del gobierno a la derecha para que vote a favor del proyecto de Hugo Gutiérrez? ¿Qué es lo que pasa aquí? Primero, el proyecto de Hugo Gutiérrez tiene un carácter retroactivo que horada el sentido de la justicia penal. En derecho penal rige el principio de la irretroactividad, que busca proteger a los ciudadanos de que se les pueda sancionar a posteriori por un acto que cuando fue realizado no estaba prohibido. También se aplica el principio de irretroactividad cuando durante el proceso se dicta una ley más gravosa para el imputado, en cuyo caso la ley derogada mantiene su vigencia por ser más benigna. A esto último se le denomina la ultraactividad de la ley penal. La irretroactividad no es absoluta, bueno, porque hay normas que podrían mejorar la situación del imputado, y en ese caso se prefieren esas normas. Por lo tanto, si un delito es derogado por una ley posterior o recibe una pena menor, se puede y debe aplicar la normatividad que le sea más beneficiosa por principio de la favorabilidad penal. En materia penal, el profesor Pablo, bueno, no lo voy a mencionar, nos dice, la Constitución impide, imagínense, la Constitución impide al legislador en Chile castigar como delito una conducta que al momento de realizarse no era tal. También impide que una conducta se castigue con una pena mayor a la que estaba prevista. En síntesis, garantiza que se nos aplique la normativa que estaba vigente al momento en que realizamos la conducta. Un buen ejemplo de esto fue el caso de Walter Rauff. Walter Rauff fue el inventor del sistema de exterminio en camiones de gas, donde metía a los judíos y los exterminaba con el gas del camión. El responsable de la muerte de 500.000 de personas en Auschwitz, un criminal pero realmente despiadado que asesinó prácticamente con sus propias manos a 100.000 personas. El 5 de diciembre de 1962, Rauff, que vivía en Chile y nunca había escondido su identidad, fue detenido, el 62. Sin embargo, la Corte Suprema negó su extradición en 1963 a Alemania, o no, yo creo que esto fue una extradición desde Israel, porque fue por Wiesenthal, pedida, ¿no es cierto?, por Simón Wiesenthal. Bueno, porque no existía, en esa época no existía la jurisprudencia de la imprescribilidad de los delitos de lesa humanidad, y los delitos prescribían a los 15 años. El 19 de noviembre de 1962, Rauff fue detenido en Chile después de que Alemania Occidental pidiera su extradición. La Corte Suprema rechazó la demanda y Rauff fue liberado. Sí, injusto, sí, pero es que no existía el delito configurado como que no prescribiera, imprescriptible. Entonces, eso es aplicar la justicia, ¿no? ¿Por qué es retroactivo el proyecto de Gutiérrez? Porque el proyecto dice que, lo cito,
no podrán acceder a los beneficios que establece esta ley que da beneficios a las personas de tercera edad en la cárcel, etc. Las personas condenadas por delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, inhumación o exhumación ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita que la sentencia, en conformidad al derecho internacional, hubiere considerado como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieran tenido al momento de su condena o por alguno de los delitos tipificados en la ley número 20.357. Le voy a contar al gobierno de Chile, al señor Piñera y a quienes han extorsionado a la derecha que Chile conoció de los crímenes de lesa humanidad recién a partir del Estatuto de Roma del 25 de junio que fue aprobado el 25 de junio de 2009. Cuando se cometieron los hechos del 73 en adelante, por los cuales está presa la gente en Putapeuco, no eran reconocidos como crímenes de lesa humanidad por el sistema jurídico. El Estatuto de Roma otorga a la Corte Penal Internacional competencia sobre los siguientes crímenes, y aquí un aviso para el gobierno. Crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión. A efectos del párrafo 1 sobre los crímenes de lesa humanidad. Entiéndase bien, señores del gobierno, derecha acomodaticia. Por ataque contra una población civil se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ataque o para promover esa política. O sea que este tratado, este estatuto de Roma, aprobado en Chile el 25 de junio de 2009, considera que las violaciones a los derechos humanos no solamente las comete el Estado, sino también a cualquier organización. Crímenes de lesa humanidad. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Les estoy hablando de la macrozona sur. Asesinato, ¿hay en la macrozona sur? Exterminio, ¿hay en la macrozona sur? Esclavitud, ¿hay en la macrozona sur? Deportación o traslado forzoso de población. De todo esto, lo único que no hay en la zona sur aún es exterminio. Hay asesinato, hay esclavitud, dado que lo que pagan los agricultores para que no les quemen las cosechas es eso, es esclavitud. Y hay deportación o traslado forzoso de población, que es lo que genera, ¿no es cierto?, las tomas de los campos, de los pueblos, etc. Todo esto sucede en el sur de Chile. ¿Dónde están los defensores de los derechos humanos? El Tratado de Roma deja el proyecto de Gutiérrez en la ilegalidad porque es retroactivo. Pero además muestra la hipocresía en su aplicación a las víctimas de la macrozona sur. El proyecto de Gutiérrez además es inconstitucional, señores del gobierno. El artículo 19, número 3, inciso séptimo, dice, de nuestra Constitución, ningún delito se castigará con otra pena que la que señale la ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella. El proyecto de Gutiérrez está reñido además con el derecho internacional suscrito por Chile y es, por lo tanto, de nuevo inconstitucional. Fíjense que nosotros, primero, el artículo 5, ¿no es cierto? Paréntesis. Nosotros, el 1 de septiembre de 2017, aprobamos la Convención de Derechos Humanos para las Personas Mayores. ¿Ya? Esta convención contiene disposiciones específicas respecto de personas que están privadas de libertad, incluyendo cuidados especiales a su salud y la promoción de medidas alternativas a esta privación. En esto estábamos en 2017. La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado había comenzado el estudio de 3 proyectos de ley con distintas aproximaciones y matices que buscaban establecer formas de cumplimiento alternativo para personas condenadas a penas privativas de libertad que padezcan enfermedades graves, terminales y o invalidantes que alcanzan determinada edad. Estos proyectos incluían a personas privadas de libertad por condenas relativas a delitos o crímenes de lesa humanidad. En eso estábamos en 2017. Y ahora nos fuimos al extremo.
¿Por qué? Fíjense ustedes que en las conclusiones de este estudio que estaba haciendo la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado en 2017, se llega a analizar la legislación extranjera de la región en 3 países revisados, que son y que contemplan disposiciones específicas sobre alternativas a la reclusión por razones humanitarias. Argentina y Brasil incorporan ambas hipótesis. Esto es ancianidad y enfermedad grave, como habilitante para acceder a medidas compasivas. Medidas compasivas, señoras y señores, de sustitución de la prisión. Eso es lo que el señor Piñera no conoce, el gobierno no conoce, parte de la derecha no conoce, y que sí se conoce en Brasil y Argentina. Pero no solamente eso, sino que también lo integró Uruguay más recientemente, sobre la base de haber firmado esta Convención de Derechos Humanos para Personas Mayores, que el proyecto de Gutiérrez, impulsado por el gobierno, no contempla los más mínimos. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la relevancia política del proyecto de Gutiérrez? Primero, desmantelar la institucionalidad. Con la ley penal retroactiva, ese es el primer paso hacia la tiranía y Gutiérrez lo que busca es el régimen totalitario. Segundo, desmoralizar a las Fuerzas Armadas. Eso era lo que nos faltaba. Para perder la soberanía y que Chile quede a la deriva, lo único que necesitamos es que la gente que finalmente detenta el poder de las armas, que tiene sobre sus espaldas el resguardo de la seguridad del país frente al enemigo exterior y el resguardo de la seguridad del país dentro del país, ya no se atreve a hacer nada. Esa es la pérdida real de la soberanía. Bueno, ¿para qué hablar de todo el tema comercial que no me voy a meter acá? Cuando tenemos los recursos básicos como las telecomunicaciones y los recursos energéticos, etcétera, en manos de extranjeros. Desmoralizar a las Fuerzas Armadas que saben tendrán un estatuto especial en caso de hacer uso de la fuerza. Por el mismo acto, un civil queda libre y un uniformado va preso. ¿Qué sucede cuando se neutraliza la voluntad en el uso de la fuerza institucional de un país? Señor Piñera, Sebastián Piñera, yo nunca he sido crítica con usted, pero realmente ya esta cuestión me está llegando, es demasiado. Se lo digo en serio. ¿Cómo es posible que desde su gobierno se haya presionado para neutralizar la voluntad en el uso de la fuerza institucional de un país donde no hay fuerza institucional al interior de un país? Usted lo sabe, los que mandan son otros. El vacío de poder siempre lo ocupa alguien. ¿Quién va a mandar? ¿Los narcoterroristas que son el brazo de Maduro? ¿Ese es el país que nos va a dejar? El país queda a merced del mejor postor. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué el gobierno promueve la Agenda 2030 si no estaba en su programa al tiempo que permite el avance del narcoterrorismo y hostiga a los parlamentarios para que voten a favor del proyecto Gutiérrez? Hay alguien que me ha dado 2 motivos. Pero se los dejo rebotando porque creo que es interesante pensar sobre ello. 1. Esto lo estaría haciendo por la debilidad que siente y sabe que tiene el gobierno y la necesidad de no abrirse frentes con la izquierda. Esto partió con la entrega de la Constitución. 2. La conciencia que hay de que Piñera será llevado a la Corte Interamericana y para defenderse no puede tener ningún proyecto que favorezca a los militares condenados por derechos humanos. Yo le pregunto a los políticos de derecha y de centro derecha que están ahora con el tema de Punta Peuco, cuando en 2017 estábamos avanzando justamente en dirección contraria, tratando de ver qué medidas compasivas se podían tomar de sustitución de la prisión. A ver, estamos hablando de gente como el mayor de carabineros Manuel Duarte Becerra, aquejado de una ceguera total, que acaba de entrar a Punta Peuco. O el coronel Benavides, que sufrió la amputación de sus 2 piernas antes de ingresar al penal. O al general César Manríquez, que cumplió 90 años y está encerrado. 90 años. O sea, estos son los peligros para la sociedad que tienen que estar encerrados, porque el sentido de estar encerrado además está vinculado a eso, a ser un peligro para la sociedad, ¿no es cierto? Respecto a los privilegios carcelarios que tendrían, pregunta, ¿cuáles son estos? Llevar 10, 20 o más años viviendo en una pieza de 3,50 metros por 4 para 2 camas de una plaza separada por 50 centímetros con un WC a los pies de la cama para todo uso mientras el otro duerme en la noche sin ventilación, con un armario de madera y el resto de los efectos personales en una caja de plástico debajo de la cama.
perdona Sebastián, pero estos son los privilegios carcelarios que tú quieres eliminar para los presos de Punta Peuco. Yo creo que tú no sabes, pero Hernández Norambuena tiene una pieza de 8 metros, o sea, el doble que lo que tienen cada preso en Punta Peuco, pero además la tiene para él solo. ¿Mm? Entonces, bueno, claro, si se trata de trasladarlos a una especie de cárcel de alta seguridad donde tengan ese tipo de privilegios como los de Hernández Norambuena, podría ser una buena idea terminar con Punta Peuco. Lo que no se están dando cuenta estos políticos que están haciéndole el juego a la extrema izquierda es que se está destruyendo el Estado de Derecho de forma vertiginosa y esto no es gratis. No es gratis politizar a los tribunales. Y acá quiero ya ir finalizando un poco con algunas reflexiones en este sentido. Fíjense ustedes que hay una mujer que yo no soy muy admiradora de nadie, pero siempre me pareció alguien destacable. Y estoy hablándoles de Clara Charansky. Ella fue miembro del Partido Comunista en su juventud, tanto en Chile como en Italia. Hija de padre polaco y comunista, se tituló abogada de la Universidad de Chile con una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1972. Vivió exiliada en Italia desde febrero del 74 hasta el 86. Allí se especializó en Ciencias Penales y Criminología en la Universidad de Roma. Bueno, el 19 de julio de 2003, Clara Charansky fue muy valiente diciendo: los jueces están obligados a aplicar la ley de amnistía por principio pro reo. Los delitos represivos se deben ponderar según el contexto histórico, social y político en que se dieron dichas conductas. Esta es sin duda una de las mujeres más inteligentes con las que ha contado Chile. No la vi ni en el primero ni en el segundo de los gobiernos de la señora Bachelet, bajo los cuales, recordemos, se permitió el avance de los tentáculos de la narcodictadura de Maduro. Se hizo la vista gorda. Y al menos eso está claramente reflejado en lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Más allá de si ella pueda tener afinidad con el señor Maduro y de repente una coqueta sonrisa con un dictador que ha matado a miles de personas, además de las que tiene muerta de hambre. Clara Charansky tuvo el coraje de decir que había que aplicar la ley de amnistía por el principio pro reo. Para acercarse a la verdad, dijo, hay que crear incentivos procesales, libertad inmediata procesal, provisional, mientras se siga el proceso, y luego la justicia decide si procede la ley de amnistía. Solo se puede declarar una vez conocida la verdad. A Clara Charansky nunca se le olvidó que ese es el objetivo de la justicia, establecer la verdad de los hechos. Con la ficción del secuestro permanente, lo que se permitió fue justamente eso, que nunca se conocieran realmente los hechos y quiénes fueron los responsables. De hecho, después, el 5 de octubre en 2013, Clara Charansky nada contra la corriente nuevamente y plantea la tesis de la obediencia forzada. Bueno, la había planteado antes, pero aquí la plantea nuevamente, según la cual no se puede considerar de igual forma la responsabilidad de subalternos y superiores al interior de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es ser culpable?, se pregunta Charansky. Entre varios elementos, hay uno fundamental: la exigibilidad de otra conducta conforme a derecho. Si a mí me dicen que cometa un determinado homicidio y yo puedo evitarlo, soy culpable. Pero si no tengo alternativa, yo no soy culpable. Vayan a ver cuántos años tenían quienes hoy día están presos en Punta Peuco cuando cometieron las supuestas fechorías que no se les probaron y por eso tienen que acusarlos de secuestro permanente, que es una ficción jurídica. Yo solamente estoy diciendo que no hay pruebas y por eso se aplica la ficción jurídica, no estoy diciendo que no lo hayan hecho. Pero vayan a ver qué edad tenían. Eran todos tenientes, subtenientes, gente muy relevante. ¿Qué es lo que se hizo con la figura del secuestro permanente? Evitar investigar. Listo, ya hay un responsable, ¿para qué vamos a buscar más? En simple, de acuerdo a la obediencia forzada, le pregunta el periodista, ¿los mandos superiores tendrían mayor responsabilidad que los subalternos? Clara Charansky responde, necesariamente. Las Fuerzas Armadas funcionan de forma vertical, pero los mandos en todos los países se responsabilizan. Aquí hubo una negación brutal que dejó a los segundos y terceros con toda la carga del problema. Lo que es cuando una persona va con la verdad por delante, cuando aprecia su profesión, cuando no se vende y tiene coraje. Además, los superiores más altos que se condenó, continúa Clara Charansky, los tuvieron en una condición de privilegio en el penal Cordillera.
Yo creo que hay un resentimiento muy grande entre la gente que está en Punta Peuco, a los cuales se les atribuyeron muchas responsabilidades, que no dudo sean ciertas, pero que debían ser consideradas en función de su personal culpabilidad. Y respecto de quienes los mandaron, debió verificarse en una situación de mayor gravedad penal. Tengo claro que muchos estarán en desacuerdo, pero esto tiene relación con una cuestión previa. ¿Para qué es la pena? Destacados penalistas dicen que uno no puede con la pena compensar el mal causado por el delito. No es una cuestión de ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué pena podría ser equivalente a la tortura o al asesinato? Perseguir la equivalencia es ilógico. La pena tiene otro sentido: confirmar la vigencia de la ley que prohíbe que estos delitos se cometan. Por eso es que es muy importante el debido proceso y determinar las verdaderas culpabilidades a través de estímulos procesales a quienes están siendo interrogados y finalmente aplicar la pena justa. Se trata de reafirmar la importancia del derecho. Punta Peuco sigue siendo un lugar privilegiado y perversamente privilegiado porque están retroalimentando la ira, el malestar. Están un poco enfermos desde el punto de vista psicológico, lo que se nota cuando conversas con ellos, dice Clara Chanansky. Ustedes me van a decir, entonces, ¿cómo la está citando? Si en el fondo, no, es que espérense un poco. Les pregunta al periodista, ¿usted los ha ido a visitar a los presos de Punta Peuco? Y miren lo que responde Clara. Sí, fui con alumnos de la facultad. Yo estoy metida en todo esto porque me importa mucho el tema de la culpabilidad y porque no creo en la ley del talión. Para mí, la pena, el sentido de justicia no es venganza, sino simplemente un reproche jurídico que afirma categóricamente que eso no debe ser y le impone consecuencias al imputado, fundamentalmente tratar de hacerlo volver a los criterios sociales normales. Pero nunca he entendido que la pena se limite a ser castigo y solo de cárcel. Hoy el encierro es un anacronismo. Ahora, estoy totalmente clara que para las víctimas de los presos de Punta Peuco, ¿no es cierto?, ese paso cultural no se ha dado. El paso cultural de entender que, que la justicia no es venganza, eso no se ha dado. Y además está empeñado por el dolor y la pena, por lo que se aferran al castigo. Entonces le pregunta el periodista, si debieran estar en la misma condición los presos de Punta Peuco de los otros presos, ¿también deberían recibir los beneficios carcelarios? Respuesta, obvio. ¿Los reciben hoy? Los beneficios carcelarios que otras personas, estando en cárceles comunes, reciben. ¿Los reciben los presos de Punta Peuco? No, muy poco. De hecho, cuando fuimos a Punta Peuco vimos a muchas personas muy enfermas. Algunos con cáncer, otros teniendo que usar pañales. Ahí hay una inhumanidad. Bueno, Sebastián, responde a esto entonces. Ahora ustedes me dicen, ¿a quién le estoy hablando? ¿A Piñera o a Sichel? Ahí hay inhumanidad. Hay que tener en cuenta la edad y la enfermedad de las personas. Chile iba avanzando en 2017 a ser más humano. Había firmado este convenio, a mí se me olvidan siempre los nombres, por eso tengo que estarlos mirando, de protección al adulto mayor, ¿no es cierto? Convención de derechos humanos de las personas mayores, ¿verdad? Se estaba conversando sobre medidas compasivas de sustitución en la prisión. ¿Qué nos hizo retroceder? ¿Quiénes están en los extremos hoy día? La polarización está solamente entre un supuesto extremo inexistente de la derecha y un extremo de la izquierda. No es este borrón y cuenta nueva y este apoyo del gobierno al proyecto de Gutiérrez que inmoviliza a las Fuerzas Armadas, que las despoja de su voluntad para actuar en cualquier caso de quiebre interno o externo, Fuerzas Armadas y de orden. ¿No es esto una forma de liquidar al país? ¿O será que no se dieron cuenta? Quizás no se dieron cuenta. Vuelvo y termino con Clara. Ahí hay inhumanidad. Hay que tener en cuenta la edad y la enfermedad de las personas. Tengo muy claro que lo que estoy diciendo no es aceptado casi por nadie. No se les quiere dar un trato humano. Y se justifica eso como una manera de apalancar la historia para que nunca más ocurra. Pero ese no es el método. Esa dureza se replica en lugares como Guantánamo, cárceles para ciertos personajes que están al margen del derecho, como terroristas y criminales de lesa humanidad. Hay teorías en ese sentido que plantean que ese tipo de delincuente está fuera del pacto social. Yo eso lo encuentro ilógico y aberrante, porque el derecho penal se hace para los criminales. No se le aplica a una persona que no comete delito,
Y no sé si, por ejemplo, la violación de una guagua por su abuelo no es aberrante, de una manera espantosa, o una persona que mata a toda su familia. Los criminales necesitan el derecho penal para que la sociedad no abuse arbitrariamente del poder de castigo. Pero aparece una categoría súper especial de delincuentes, los terroristas y criminales de lesa humanidad, y se dice que están fuera del pacto social. Bueno, en Chile los terroristas no, pues los terroristas están súper beneficiados, digamos, ¿no? Salen hasta en entrevistas en la tele por 2 o 3 horas siendo víctimas. Tienen derecho a disfrazarse de ángeles. Bueno, se crea una categoría súper especial del delincuente. Terroristas y criminales de lesa humanidad, y se dice que están fuera del pacto social y por lo tanto no tienen derechos constitucionales. Eso es ilógico y carente de fundamento porque no creo que haya criminales angelicales. Hay cosas que hacer por las víctimas y hay cosas que hacer por los hechores. Y creo que la consigna debiera ser a cada uno lo que le corresponde en derecho, sin discriminaciones a favor o en contra. Una última pregunta que le hacen a Clara es de las últimas, yo aquí les estoy haciendo, de todos les he tomado extracto. ¿El derecho se ha visto sobrepasado por la política? Y su respuesta es, estoy absolutamente de acuerdo. Pocas personas como Clara Charansky entienden realmente lo que pasa en este país. En 2008 publicó el libro Conexiones Mafiosas, imagínense, 2008, Conexiones Mafiosas. ¿Quién gobernaba en 2008? El crimen organizado a las puertas de Chile. Ella prologa este libro, que es de Manuel Salazar. Finalmente, si cierran Punta Peuco y mandan entonces a los octogenarios militares, que la misma Clara Charansky reconoce recibieron órdenes de superiores, que nunca fueron investigados, muchos de ellos, ni juzgados. ¿Para qué? Si con la ficción del secuestro permanente ya tenías un culpable, ¿no? Entonces, al menos que les den, yo creo, como un lugar como en el que están Nández no eran buenas, la cárcel de alta seguridad, con todos los beneficios que tiene, de lo que los gendarmes nos podrían contar muy bien. La gente de la red podía entrevistar ahora a los gendarmes, ¿no? Para que les cuenten cómo viven, porque a mí me llega información por dentro, pero no puedo revelar cómo vive este señor. Y luego, como dice Clara, si se cierra Punta Peuco, entonces los presos tienen que estar en la misma condición que sus iguales y por lo tanto tienen que recibir beneficios carcelarios. Pero el punto es que la ley que quiere poner Hugo Gutiérrez es para que no reciban esos beneficios. ¿Será que ya pensaron en cerrar Punta Peuco y que eso ya está decidido? Y que el problema del gobierno es que no puede apuntarse el cierre de Punta Peuco a su favor para mostrar credenciales de defensa de los derechos humanos a los organismos internacionales de izquierda, si es que luego aquellos que salen de Punta Peuco reciben los beneficios de sus iguales, que hoy día tienen sus iguales, y por eso están extorsionando para que se vote la ley Gutiérrez. Chile está en venta. Veremos quién será el mejor postor. And it's very hard to enjoy. Gracias a mis Patreon. Esta larga columna está inspirada en vuestros esfuerzos. Gracias a quienes se suscriben y quienes ven estas reflexiones y las comparten. Y también a quienes me critican justamente cuando cometo errores. No tengo problemas, soy nietzscheana, amo los errores. Y soy muy mala para las matemáticas. Ya lo decía mi profesor de matemáticas. Pero señorita Kaiser, me decía en tercero medio, ¿para qué estudia? Si usted es bonita, sí que es tonta. Pero no lo culpemos a él. Él no es un actor del patriarcado. Él simplemente veía que yo era muy mala para matemáticas. Gracias a todos ustedes. Espero realmente haber puesto algunas luces en este largo comentario en honor a mis Patreon y a la gente que me apoya y me escribe. Saquemos la voz. Ya somos 28.000. Que tengan una muy buena semana.